acuerdas de mí? Después de una temporada que todos los fans... ¿Qué le pasó a la mamá? Lo primero que pasa es la incógnita con la que cerramos temporada 1, que es ¿dónde está Marcela? Que en el primer capítulo sea ¡pum! Bueno, estamos aquí en Acapulco, en nuestro primer día de rodaje de la temporada 2. Estamos aquí en un yate hermoso, un día espectacular, con muchas chicas de todas partes del mundo. Estoy feliz porque mi hermano está haciendo un cameo también. Es una escena muy especial porque es la secuencia donde vemos por primera vez a Luis Miguel ya del 2005. Venga. Diego ahora trae toda una cuestión de make-up muy compleja. Bill Corzo es un make-up artist con ya 2 Óscares. Empezamos a trabajarlo juntos con muchas pruebas. Primero tomaba 6 horas la aplicación y lo bajamos alrededor de 2 horas y media. Los prostéticos son muy delicados, son muy finos, son muy delgados para provocar el cambio facial sin que lo veas caricatura. Sí es raro primero, pero después ya sientes que es como parte de ti ya. A ver, yo ya me di mis vacaciones. Vamos a hacer la gira y punto, ya está. Casi 2 años después, el estar aquí filmándola otra vez fue increíble. Está el mismo equipo, la misma gente, productores, escritores, el ambiente. Siempre es emocionante volver a un proyecto donde hay gente tan talentosa. Y Beto, amo trabajar con Beto, el director. Luis Miguel y la música de Luis Miguel, hay una nostalgia alrededor porque pues, crecimos un poquito todos escuchándola, ¿no? Estamos haciendo los conciertos de la temporada 2. Son 6 conciertos distintos, algunos del presente de Luis Miguel en el 2000 y poquito y otros en los 90. Son días muy complicados porque es donde tenemos muchos extras, un green screen que no ven ustedes, pero atrás tenemos metros y metros de green screen que después van a ser VFX, en donde mostremos distintos escenarios, público, será el Auditorio Nacional, será un concierto en Lima. Perú y el concierto de Perú, pues es un concierto que sale a raíz de que José Pérez habla con un promotor peruano para que sea algo que le beneficie a él y se termina robando dinero. 10. 10. 6 palos. Ambrosi, el manager de Luis Miguel en esta línea de tiempo, está en contra de él porque es un foro nuevo, nunca han tocado en este foro. Si el lugar no es de primer nivel, no tocamos ahí. Punto. Y el José Pérez logra convencer a Luis Miguel porque le están pagando una fortuna por ir. Pues ve, encárgate que todo esté bien y ya. Y a la hora de llegar allá, no se pudo hacer el sound check correcto y por otras razones que ya después verán en el transcurso de la serie, se dan cuenta como hay una especie de cortocircuito, lo cual hace que revienten sus in-ears. Te tengo pésimas noticias. No me voy a morir. En realidad a la primera temporada se abrieron todos los interrogantes. ¿Dónde está mi mamá? ¡No lo sé! Y creo que una de las virtudes de la segunda temporada es que se develan todos esos interrogantes. ¿Te acuerdas de mí? Lo primero que pasa es la incógnita con la que cerramos temporada 1, que es ¿dónde está Marcela? Después de una temporada que todos los fans, ¿qué le pasó a la mamá? Y todos, que en el primer capítulo sea ¡pum! Right off the bat. Esto es lo que pasó y esto es una serie de no qué fue lo que le pasó a la mamá, sino qué es lo que le pasa a Luis Miguel después de que sabe lo que le pasó a la mamá. Hay un momento bien bonito, creo yo, entre Mick y Alex, donde conectan como hermanos aquí y se dan cuenta que son lo único que tienen y la otra pieza es su hermano Sergio. Oye, mejor vete con tu papá. Se está yendo a la mierda todo. Se está yendo al carajo nuestra relación. Cada vez me pone menos atención, está más ensimismado, más egoísta. Creo que después de la muerte de Luisito Rey, Luis Miguel se convierte en su propio tirano. Empieza a rendirse un poco, curiosamente, cuando desaparece quien más lo presionaba y quien más lo hostigaba. A mí, una de las cosas que me impresionó mucho a la hora de estudiar la vida de Luis Miguel fue aprender de la vida de los padres. En ese funeral ves cómo Matilde trata de quedarse con Sergio. Sergio va a vivir conmigo. Perdón. Y también un poco el fantasma de Luis Rey y cómo vive todavía en Luis Miguel. Miki, sé que no te gusta nada que hablemos de negocios justo antes del concierto, pero tenemos que hablar. Pues mi personaje es Mauricio Ambrosi, Mau.
Y la relación que tiene con Miki y con Luis Miguel es que eran amigos de la infancia y acaban teniendo pues una de las amistades más puras que tiene Luis Miguel y también acaba asumiendo un poco el rol de manager. Que si su carrera dependiera de ti, hoy estaríamos tocando en un puto karaoke. Estaba esperando este día. Estoy feliz que ya estamos otra vez con esto.